con la clase de cálculo integral. Esta cosa no es de nosotros. Curvatura, esto tampoco es de nosotros. ¿Tienen alguna duda, pregunta de la tarea mientras que hago la... Yo tengo una duda, profe, con Ajá. respecto a las funciones que tienen ecuaciones trigonométricas, como coseno y seno, de que a la hora de meterla a la ecuación tengo que convertir los radianes a grados, pero Trabaje solo con radianes, todo en radianes. ¿todo en radianes? Sí, todo en radianes para que no tenga problemas con los ángulos ahí. Es que sí me salen cantidades muy grandes, creo yo. ¿Con radianes? Ajá, y... A ver, dígame uno de esos y vemos cómo hacerlo. A ver, si tienen por ahí el ejercicio a la mano para que veamos. Fue el número 3. Pero tuve complicaciones. Dice, estime el área bajo la gráfica de f de x es igual a coseno de x, desde x igual a 0 hasta x igual a 2pi, usando 4 rectángulos de aproximación y los puntos extremos de la derecha. Gracias. A ver, Desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Ajá, hasta 2. Desde 0. Pi entre 2, perdón. Al revés. Ok. Es pi entre 2. Usando 4 rectángulos, o sea, n es igual a 4, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, calculas el delta de x. Todo lo tienes que dejar en radianes ahorita. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado a la hora de meter las cuentas a la calculadora. Que sí esté en radianes tu calculadora para poder hacerlo. Queda pi sobre 8. Ajá, queda pi entre 8. Ajá, queda eso, pi entre 8. Y empiezas a poner el x0. X0 pues va a ser igual a 0, que es con el que empezamos. ¿Cuánto sería x1? X1 va a ser pi entre 8, ¿verdad? Pi entre 8. Pi entre 8, luego x2. X2 pi entre va a ser 4. Pi entre... bueno, lo voy a escribir así para que se acuerden. Es 2 pi entre 8. X3 va a ser 3 pi entre 8. 3 pi entre 8. Y el último pues es el x4. Y el x4 va a ser 4 pi entre 8. Que si se dan cuenta es el pi medio, ¿no? Es el último. Dice que uses aproximaciones para el área bajo la curva usando los puntos de la derecha, ¿verdad? Sí. Usando los puntos de la derecha. Entonces, si uso los puntos de la derecha, es la f evaluada en x1 más la f evaluada en 3 más la f evaluada en x4 y se acabó, ¿verdad? Ay, pues qué más ahí. Aquí va afuera. Más la f evaluada en x4, todo eso por delta de x. Esa es la cuenta que tú tienes que hacer. Entonces, te quedaría coseno de x1. ¿Cuánto vale x1? Es pi octavos, ¿no? Es pi octavos. Más coseno de x2, que vale 2 de x3, que es 3 pi octavos, más coseno de x4, que es 4 pi octavos, y todo eso va multiplicado por delta de x, que es pi octavos. Esa es la cuenta que tú tienes que hacer y te digo, déjalo todo en radianes. Si le damos aquí, de eso debe de dar 0.79. Sí, lo que no me salía era meterlo a la calculadora y que me diera 0.79. Siempre me terminaba. Tienes que tener cuidado ahí nada más con la... pues con las cuentas que, bueno, si tu calculadora está en grados, tienes que usar todo en grados. Te conviene que lo dejes todo en radianes, por favor, es mejor.
dejarlo ahorita todo en radianes para que no tengas problemas con este pi octavos si lo pasas a grados o a radianes. Entonces, ¿sale? El 0.79. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. En ese mismo ejercicio te preguntas si la estimación es una subestimación o sobreestimación. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cómo se puede saber eso si es sobreestimación o subestimación? Aquí encontré. Aquí está el de aproximación. Aquí está. Bueno. Y luego, entonces aquí. Bueno, ni se los voy a enviar, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo saber si es una sobreestimación o una subestimación? Pues haces la gráfica. Entonces tenemos que hacer la gráfica. Aproximar la integral. ¿En qué intervalo? De 0 a pi medios. Necesito este valor. Es 1.5708. Entonces, cuando tú hagas tu gráfica, debería de verse más o menos así. Déjeme acomodo donde quiero ver, porque si no, 0 a esto. ¿Y con cuántos rectángulos de lado derecho? Entonces, esa sería tu gráfica. Entonces, esta que está aquí es una subestimación. Esta es una subestimación porque está el valor que acabamos de encontrar está por abajo del real, por eso se llama una subestimación. Si hubiera tomado los puntos de la izquierda, sería una sobreestimación, porque la gráfica que hice, no sé qué diablos hice. No copié. Qué mala onda. No sé qué diablos hice, pero se entiende la idea, ¿no? Vuelvo a hacer la gráfica. Si tu área que encontraste, o sea, viendo la gráfica, si tu área que encontraste está por abajo, es una subestimación. Tu área que encontraste está por arriba, es una sobreestimación. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, es una muy simple. Para cuando te pide el área bajo una curva, se puede repetir 2 veces. Es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, ¿sí? Hay un ejercicio que es el número 7 y dice: evalúe la suma superior a la 2 seno de x. De 0 es menor que x y x es menor que pi. ¿De 0 a pi? Sí, de 0 a pi. Ok. Con n igual a 2. Con n igual a 2. Pero en este caso solo quiere el área bajo la curva. O sea, la misma. No, el ejercicio ahí es: haz la suma superior y la suma inferior, ¿no? Sí, la suma superior y la inferior. Ajá, y no hay problema en ese, ¿no? Nada más calculas otra vez, es lo mismo de arriba. Calculas delta de x, hay que calcular delta de x. Entonces, aquí delta de x sería pi medios, ¿verdad? Sí. Sí, es b menos a entre n. Aquí el x0, pues ese es igual a 0. El x1 es igual a pi medios. Y el x2 es igual a pi, ¿verdad? Es el otro valor.
y te dice que hagas... ¿Me puedes leer otra vez la indicación, por favor? Evalúe la suma superior e inferior para f Ajá. de x. Entonces, perdón. Evalúe la suma superior es tomando el punto más alto del intervalo y la suma inferior es tomando el punto más pequeño del intervalo. Eso significa suma superior es con los puntos más grandes y suma inferior es con los puntos más pequeños. Entonces, déjame copiar. Sí voy a hacer la gráfica. Profe, entonces podríamos decir que en esta parte es sumar y las áreas de subestimación. Ajá. Aunque no te conviene usar la palabra sobreestimación y subestimación, eso lo usan para toda la suma en general, no que cuando dicen suma superior es en el intervalo agarro el punto más grande y cuando dicen suma inferior agarro el punto más pequeño y cuando dices suma usando los de la derecha pues agarras los de la derecha. Cuando dices esas dos con la inferior y con la superior, porque si la función es creciente, pues los del lado derecho todos serían los superiores y los del lado izquierdo serían los inferiores. Pero no siempre pasa eso. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que hay debajo de la curva es la mitad tomando el lado derecho y la mitad tomando el lado izquierdo. Dijimos de 0 hasta pi, que es 3.14159. Okay. Ahí está, ¿no? Esa es la suma inferior. Esa es la gráfica de la suma inferior. Déjenme la hago más pequeña para hacer la otra. Aquí la pego la otra, nada más que aquí voy a poner la superior. Entonces aquí en lugar de lower, es upper. Entonces ahí el ejercicio quiere que te des cuenta que la suma inferior es 0, ¿no? Porque los rectángulos valen 0. Entonces lo que se hizo ahí fue, para hacer la suma inferior, dividimos en el intervalo, lo dividimos en dos cachitos, ¿no? Ese que está ahí, que es el 0, aquí está el pi medios y aquí está el pi. Como te dicen suma inferior, tú vas a agarrar el intervalo, vas a agarrar este intervalo, y agarras el valor más pequeño, y el valor más pequeño es de este lado, ¿no? El valor más pequeño es en 0. Entonces, por eso el rectángulo ahí tiene altura 0. Después agarras otra vez el siguiente intervalo, ahora agarras el otro intervalo, ahora agarro este intervalo, y te fijas en el valor más pequeño, y el valor más pequeño se da de este lado, por eso la altura de ese rectángulo también es 0. Entonces la suma más seno de x es 2 más seno de x. Ok. Entonces este es 2 más seno de x. Este lo borramos. Y entonces déjenme borrar todo otra vez. Y lo único que va a cambiar es la función aquí, que dijeron que era 2 más seno de x. Ok. Y esta de acá también la cambiamos por 2 más seno de x, y ahí está. O sea, esta que está aquí es la suma inferior, porque agarro mi intervalo y el valor más pequeño es de este lado. Y otra vez agarro mi intervalo y el valor más pequeño es de este lado. Para la superior agarro mi intervalo y el valor más grande es de este lado. Y lo mismo, agarro este intervalo y el valor más grande es de este lado. Esta que está acá es la suma superior, perdón, inferior, y esta que está acá es la suma superior. ¿De acuerdo? Aquí es fácil ver que la suma 2pi, ¿verdad? Esto es la suma inferior, que la base de todo el rectángulo completo es pi y la altura es 2. Esta que está acá es 2pi y la que está acá es 3pi. 3pi. Entonces,
Esa es la diferencia cuando si yo agarrara las del lado derecho y las del lado izquierdo, déjenme copiar estos dos. Y lo voy a poner aquí abajo también. Derecho y las del lado izquierdo. Voy a poner primero la del lado izquierdo, que es el left, ¿ok? Y la del lado derecho. Y esta es la del lado derecho, que es... Esta es la del lado derecho. Vean que no coinciden. A veces coinciden esta y esta, las del izquierdo con la inferior y las del derecho con el superior, pero la diferencia es clara. Creo que se debe de entender. Usando el punto más pequeño, por eso es esta altura. Aquí se construye este rectángulo usando el de la izquierda. Igual aquí se construye este rectángulo usando el más pequeño, por eso es este. Aquí es este rectángulo usando el de la izquierda, por eso el rectángulo aquí quedó más grande que acá arriba. Entonces esta es suma inferior, suma superior, esta es suma tomando los puntos del lado izquierdo y esta es suma tomando los puntos del lado derecho. Y luego también podemos tener la del punto medio, pero no la necesito ahorita. ¿Cuál es la que nos pide el libro? ¿Queda claro o no sé si entendí mal la pregunta yo? No, sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, en la respuesta es 2pi, en la respuesta es 3pi. Es que, bueno, yo lo que hice para resolver ese fue nada más tomar en cuenta del punto medio hacia un solo lado y lo multipliqué todo por 2 porque supuse que del otro lado era lo mismo. ¿Ya quedó claro? Ajá, y como usted lo plantea ya es más claro. Es que es suma inferior, se llama suma inferior porque de cada intervalo agarras el más pequeño. Sí. Esta es suma inferior porque de cada intervalo agarras el más grande. Esta es del lado izquierdo porque agarras los del lado izquierdo. Este es del lado derecho porque agarras los del lado derecho. De hecho, la más fácil de hacer siempre va a ser esta, tomando en cuenta los puntos del lado derecho. Esa es la más sencilla que uno puede, con la que vamos a usar esa, los del lado derecho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor. En el ejercicio 25 dice, sea A el área bajo la curva de una gráfica de una función f creciente continua desde A hasta B, y sea Ln y Rn las aproximaciones a con n subintervalos utilizando los extremos izquierdos y derechos. Y pregunta cómo se relaciona A, Ln y Rn y una demostración. Lo único que necesito para ese ejercicio es que la función sea creciente. Es lo único que piden para ese ejercicio, es la condición que tengo en ese ejercicio. Que lo que haga ahí debe de ser para una función que sea creciente. Y me voy a inventar ahorita una que es bien fácil de ver, que es pues, x cuadrada, ¿no? Para que las cuentas estén sencillas, esa función se va a llamar x cuadrada. Voy a hacer aquí. Es una función que va así. Voy a quitarla de ahí y la voy a poner recorrida un poquito. La vamos a poner desde, por ejemplo, desde 2 hasta, no sé, hasta 8. Voy a poner OK. Y lo malo es que aquí no me deja graficar. Bueno, voy a usar 10, no, voy a necesitar 1, 2. Me conviene para el dibujo y voy a hacer las del lado derecho y las del lado izquierdo. Ahorita para el dibujo solo voy a poner las del lado derecho y ahorita voy a ir acomodando más el dibujo para que se entienda. Y esta lo voy a poner la vista que se vea desde 0 hasta 10, esta que se vea desde 0 hasta 8 por 8 son 64, no sé, hasta 60 y bueno, hasta 70. Ahí está mi gráfica. Olvídense de la función x cuadrada. La idea de ese ejercicio es que ustedes piensen en una función que sea creciente.
Entonces piensen por favor en una función que sea creciente, pues esa de ahí es una función que es creciente. Esta es una función que es creciente, crece, ¿no? Eso significa que sea una función creciente. Va creciendo la función. Formalmente, es más, ustedes díganme por favor, formalmente, ¿qué significa cálculo diferencial? ¿No? ¿Que va en aumento? Pero sí, es por eso graficamos así, pero no, ahora yo le pregunto cuál es la definición formal. ¿No? Es más, en la clase de cálculo, esta función es creciente. ¿Cómo le hacían para buscar dónde una función era creciente? Es que todo fue en línea, ¿verdad? Entonces, ahora ya no hay que preguntarles tantas cosas. Por eso. Ya ustedes los van a clasificar como los chicos COVID. Entonces, se tenía que buscar los... bilateral y otra cosa así, ¿no? No. ¿Qué pasó? La función evaluada en X, por ejemplo, ahí la de X cuadrada, la función evaluada en 3, supongamos, debe ser mayor a la función evaluada en 2, y así consecutivamente. Sí, más o menos, pero una función es creciente si su derivada agarraba, calculaba la derivada, ponía eso mayor que 0, resolvía esa desigualdad y la solución de esa desigualdad me decía los intervalos donde la función era creciente. Eso es lo que significaba formalmente una función es creciente si su derivada es positiva. Bueno, gráficamente significa que la función crece, o sea, que va creciendo, ¿no? Pero no importa ahorita mucho eso. A ver, piensen aquí, no piensen en la función x cuadrada, piensen que por aquí, aquí veo pues eso, piensen que por aquí está el valor de a y que por aquí está el valor de b. Y si hacen eso, pues gráficamente este punto, si lo ponemos acá, sería f de a y el de acá arriba, ese sería f de quién, ese sería f de b, ¿no? Esa es la función f de x. No piensen en la función x cuadrada ahorita, piensen en una función que sea creciente. Pusimos esa para poder hacer una gráfica, ¿no? Entonces, ahora ya están ahí gráficamente las sumas tomando en cuenta los puntos del lado derecho. Entonces, esos rectángulos que están ahí, esos rectángulos, los de color azul, los rectángulos que están ahí de color azul, esos serían, que se llama R sub n. Más es la suma superior, es la suma tomando en cuenta los puntos del lado derecho. Ahora voy a dibujar ahí mismo, voy a dibujar los de el lado izquierdo y estos los voy a dibujar de color amarillo. Entonces, estos que están aquí, este rectangulito, ese es el de tomando en cuenta los del lado izquierdo. Este rectángulo que está aquí es el otro, tomando en cuenta los del lado izquierdo. Este rectángulo que está aquí también es del lado izquierdo y este que está aquí también es tomando en cuenta los del lado izquierdo. Esos rectángulos de color amarillo serían lo que le llaman ahí es L sub n, ¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre Ln, Rn y el área que hay bajo la curva? Esa la pusimos, vamos a poner aquí de color negro. Es una letra que se llama... que hay entre esos tres, pues aquí se ve de manera gráfica
es que los de amarillo son más chiquitos que el área esa y el área es más chiquita que los de color azul. Y esa es la relación que hay entre los tres valores. La letra A significa el área que hay abajo de la F. ¿Queda claro por qué esta es la relación entre esos tres? Sí. Y eso es el inciso A, ¿no? Eso es esos tres valores. En el inciso B pide una demostración. También la vamos a hacer nosotros de forma gráfica. En el inciso B pide una demostración y nos pide quién sería Rn menos Ln. Vamos a calcular Rn menos Ln. Hay que hacer esa diferencia. El libro dice que la diferencia de esos dos es B multiplicado por f de B menos f de A. Ese es el inciso B y dice que hay que demostrar esa ecuación. Y lo vamos a hacer con un rompecabezas. De color rojo voy a poner esta diferencia. De color rojo voy a poner quién es Rn menos Ln. O sea, es restar los de color azul menos los de color amarillo. Y sería este cachito de aquí. Y aquí, este cachito que hay acá y este cachito que hay acá, ¿verdad? Esa es la de color rojo. Lo que acabo de sombrear de color rojo es la resta de los de color azul menos los de color amarillo. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Ahora los vamos a recorrer. Vamos a recorrerlos. El primero de color rojo lo voy a dejar ahí, pero el segundo lo voy a poner aquí. No me gustó cómo quedó ese rectángulo. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? El siguiente rectángulo lo vamos a poner por aquí más o menos. El que sigue lo vamos a poner acá. Y el último lo vamos a poner aquí. O sea, lo que hice fue, este rectángulo lo dejamos ahí. Este rectángulo lo ponemos acá de este lado. Este rectángulo lo ponemos de este lado. Este rectángulo lo ponemos de este lado. Y este rectángulo lo ponemos de este lado. Área de Rn menos Ln equivale a calcular el área de todo este rectángulo. Este rectángulo que está así, ¿verdad? Ese rectángulo que lo acabo de dibujar, de color verde. ¿Y cuál es la base de ese rectángulo? La base de ese rectángulo mide delta de x, ¿no? Porque es el ancho de los cachitos en los que dividimos son delta de x. Y la altura de ese rectángulo de color verde, pues es f de b menos f de a. Por eso esa es la relación, o por eso se cumple esa ecuación que está aquí. El rectángulo de color verde es este lado que está aquí. Vean, que es la altura f de b menos f de a y delta de x, pero si se acuerdan, delta de x era b menos a entre n. Por eso se cumple. Rectángulos que están aquí de color rojo los puedo agrupar acá en un rectángulo grandote que se le calcula el área de esta forma. Y ya está, eso es el inciso B. De forma gráfica, ahí está la demostración del inciso B. Y luego hay otro inciso, ¿verdad? No, yo sí a todos. No hay una desigualdad. Hay una desigualdad, ok. ¿Me dejan borrar ese dibujo feo que acabo de poner ahí? Ahí está la demostración. Sí se entiende, ¿verdad? Que sí, el verde se calcula así y estos son los de color rojo. Por eso estos son iguales, porque el de color verde es el área de los de color rojo. Entonces, y la desigualdad, esa pues es muy sencilla. Solamente hay que acordarse de las propiedades de los números reales. Déjenme borrar esa parte. Entonces, la desigualdad, ya teníamos esta parte, que Rn menos Ln, esto era igual a
por f de b menos f de a. Ya tenemos esa ecuación que fue la del inciso B. Y ahora nos dice demostrar... ¿Vale? Es sobre n, yo puse b. Y puse b, sí es cierto, gracias. Es sobre n y había puesto b. Bueno, esa es una n, parece h, pero es n. Y luego nos dice que demostremos una desigualdad. Entonces, lo único que hay que darse cuenta, la desigualdad era Rn menos A, ¿verdad? Es más chiquito que B menos A partido entre N por F de B menos F de A. Y teníamos otra relación, acuérdense que también teníamos la relación, la de Rn más chiquito que A y más chiquito que... No, los puse al revés. Perdón, estos eran al revés, ¿verdad? Era Ln es más chiquito que A y A es más chiquito que Rn. La desigualdad de color azul, la que está hasta abajo, es cierta. Lo único que tenemos que fijarnos es que esta es la ecuación, esta que está aquí es la ecuación, y si a esta ecuación le resto algo más grande, el resultado es más pequeño. Por eso queda esa desigualdad, porque le voy a restar A, que es más grande que Ln, entonces el resultado debe ser más pequeño que la igualdad. La igualdad se da ahí, por eso la desigualdad es con. Y se acabó, eso es lo del inciso, el tercer inciso. Es todo lo que hay que saber ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Claro, profe. ¿Vale? Que creo que no todo claro. Ok. Voy a desconectar. Voy a desconectar a todos y se vuelven a conectar, por favor, para ver integral definida. Entonces, no sé si tomaron fotos porque ya se van a borrar esas cosas de las dudas que me preguntaron, ¿eh? Sí, yo tomé fotos. Órale. Entonces, borro esto y desconecto a todos y se vuelven a conectar, por favor.